en lo que quedamos la semana pasada, que tiene que ver con preocuparnos del otro. Porque el mandamiento del Señor es amarle a Él y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Es decir, como nosotros decimos, nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. La Biblia nos enseña acerca de estas verdades. Entonces, yo podría decir, para mi vida, la regla de medida para vivir mi vida, para actuar, tomar decisiones, que lo que me motive en esta vida sea ese gran mandamiento. Si yo tengo como norte amar a Dios por sobre todas las cosas, como consecuencia amaré a mi prójimo también. Me preocuparé del que está cerca, ¿ya? El prójimo, yo cuando era chico decía el prójimo, el próximo. Claro, el que tengo más a mano. No tengo que irme a la China a buscar al prójimo. El prójimo es el que está al lado de uno, el que está más cerca. Y todos tenemos a alguien cerca, a más de alguien cerca. Y con ese alguien cerca, entre las preguntas que hacíamos la semana pasada no estuve, una de las cosas que creo que el hermano Mario dijo es tratarnos bien. ¿Cómo sé que alguien me ama? ¿Cómo sé que amo a alguien? En el trato también nos damos cuenta que somos amados y también podemos demostrar nuestro amor a otros en el trato que tenemos con ellos. No sacamos nada con decir yo te amo si nuestros actos no reflejan ese amor. No basta con decir que soy, sino debo serlo. No basta con parecerlo, sino que hay que ser. Entonces también, como decía Jesús, muchos me dirán en aquel día, ay, Señor aquí, Señor allá. Entonces dice, bueno, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, no sacan nada con llenarse la boca diciendo cosas mientras digan y digan, pero no hagan. Santiago dirá, no me sacáis nada con decir, yo creo en Dios, tengo fe, tengo fe. Bueno, haz actos que demuestren que Dios está en tu corazón. Lo dice con otras palabras, pero la idea es más o menos esa. Pablo en su discurso también dirá, cierto, si yo hago esto, pero no tengo amor en mis actos, de nada me sirve. Entonces el amor es ese motor. Cuando decimos Dios es amor, y como la propuesta que hace tiempo ya que les vengo diciendo, que decimos Dios es amar, tiene que ver con esto también. ¿Cómo nos tratamos? Nos tratamos con amor. Se espera que sí. A veces no nos tratamos con mucho amor, porque somos bien indiferentes, somos bien buenos para maltratarnos entre nosotros mismos. La Biblia refleja la falta de amor de la siguiente manera, en Gálatas 5:15. En Gálatas, Pablo habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, desde el versículo 16 en adelante. Pero el versículo 26 dice, Gálatas capítulo, en el versículo 15 en primer lugar, Gálatas 5:15, dice, pero si se están mordiendo los unos a los otros y comiéndose los unos a los otros, terminarán por consumirse los unos a los otros. A veces las relaciones que tenemos no digamos tan solo entre los hermanos de la iglesia, porque nosotros practicamos nuestra vida cristiana aquí dentro de la iglesia es re fácil. Ay, hermano para allá, hermano para acá, ¿cierto? Todos canutos acá adentro, entre todos nos queremos y la pasamos bien. A veces no están así, ¿eh? Pero para afuera, no me hablo con el vecino, tengo problemas en la pega porque soy conflictivo y un montón de otras cosas también. Dice Pablo en ese pasaje que si persistimos en esta conducta vamos a terminar por consumir al que está delante de nosotros. ¿Qué entiendo yo por eso? A veces nosotros con nuestras actitudes, que no son muy cristianas, agotamos a las personas, las desgastamos. ¿Le ha pasado que hay gente que a veces, como dice alguna gente, como que esta gente como que me consume la energía? ¿Ha escuchado esa expresión? Sí. Es gente que no sé, que parece que uno se acerca y uno se anda con la mejor onda, pero esa gente como que le roba la energía, le quita la energía a uno y al final uno termina amargado igual que el de al lado. Bueno, si nosotros como creyentes, por ejemplo, decían, si en tu oficina, por decir algo, o en tu trabajo,
En tu trabajo, en la oficina, siempre va a haber un colega malas pulgas. Revisa bien en tu pega. Si no hay ninguno que sea malas pulgas, tal vez tú seas el malas pulgas. Y a veces nosotros somos, perdonen mi francés, somos bastante idiotas con la gente que está a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y terminamos agotando al de al lado, lo terminamos desgastando. Por eso el hermano Mario hablaba el otro día del trato. Es tan importante esto del trato, del tratarnos. Yo debo confesar que en muchas ocasiones he tenido falta de delicadeza. Y no me había dado cuenta. ¿Ya? Y yo le invito a usted también a que se examine si en algún momento ha tenido algún exabrupto de este tipo. Y uno no se da cuenta a veces. Ahora, si nos damos cuenta, hay que tomar algún curso de acción. Es abandonar esa actitud. Es abandonar esa actitud. El mismo Señor Jesús nos dice, revísense bien antes de llegar al altar. Revísense bien antes de presentar su ofrenda en el altar. Y no tan solo llevar el diezmo, la ofrenda, sino que tiene que ver, cuando te presentes delante y dices, el Señor aquí, Señor allá, primero revisa a tu alrededor. ¿Estás en conflicto con alguien? ¿Sabe? Primero resuelva su conflicto con sus semejantes en la medida que ames a tu prójimo y establezcas vínculos y resuelvas tus dilemas con los que están a tu alrededor, entonces estarás en condición de venir y postrarte delante de mí. Jesús lo dirá, ¿cierto? Si alguno tiene deuda con su hermano, póngase de acuerdo con su hermano, deje la ofrenda ahí, ¿cierto?, en el altar, pero vaya, primero póngase de acuerdo con su hermano y después vuelva y presente su ofrenda. No lo está mandando de vuelta, sino que es como decir, no, el Señor no está rechazando que usted venga delante de Él, porque dice, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve, ¿cierto? Entonces, la propuesta de Dios es, ve, resuelve la situación. Yo te voy a estar esperando, pero tienes algo que resolver. O sea, Jesús no es que nos mande de vuelta para la casa, no dice, no, vaya y nos anima, resuelve la situación y luego ven y preséntate. El otro día estaba hablando justamente por esto mismo de mi papá, muchos amigos escriben y a uno de mis amigos le pedí y le dije, oye, mándame el teléfono de tu hermano. Canuto también, mi amigo. Entonces me decía, con mi hermano no hablo hace más de 30 años, viviendo muy cerca. Entonces le decía, tenemos un problema serio ahí. Tienes un problema serio, hermano, le dije, que no has resuelto. Y vamos a tener que conversarlo. Así que una vez que me deshaga del problema de mi hijo, vamos a conversar con... porque decía, sí, a veces dejamos pasar esas cosas y empezamos a echar tierra y construimos a veces encima de esas relaciones que están rotas. Y en algún momento fue la pregunta que le hice, ¿cierto? Que tal vez removía alguna parte de su corazón que está... Ahora, estoy esperando la vuelta de mano. Quizás me anda buscando una yeyita, ¿cierto?, para sacármela. Y está bien, yo no digo que esté mal. Yo me gusta con mis amigos, que son esos amigos que son sinceros, que te descarnan. Yo le he dicho a algunos amigos que son muy cercanos, creyentes, le digo, descuérame, le digo yo, descuérame. Yo sé que si ese descueramiento viene de ti, yo lo voy a recibir con amor. De otras personas me costaría más aceptarlo, pero de ti lo voy a aceptar, le digo. Así que hemos tenido nuestro tiempo de sincerarnos en ese sentido, pero me hacía ruido eso. Decía, hermano, ¿estáis tratando de tapar esa relación que está estancada, esa relación que está maltratada? Y la estáis chutando para el lado, estáis metiéndola debajo de la alfombra. Tal vez es momento de sacarlo, como dicen, sacar los cadáveres del closet y traerlos a la luz. Porque a veces nosotros escondemos ese tipo de situaciones para no traerlas a la luz, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día también. Entonces, la invitación de Pablo nos dice, si no cuidan sus relaciones, vas a terminar por destruir al que está a tu lado. Dicho en palabras de Pablo, entonces, ¿cierto?, directamente, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Podrá aguantar? No es que a mordiscos podemos aguantar. Sí, pero si no controlas esa situación, va a llegar un momento en que puede que termines consumiendo a tu hermano. Gálatas 5:26 también, el mismo libro de Gálatas.
en el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Yo le confesé el otro día un pecado de envidia con un hermano acá de esta misma iglesia, del cual me arrepentía y me odié a mí mismo por eso, pero gracias a Dios lo saqué de mi corazón. Tito capítulo 3, versículo 3, no murmuren los unos con los otros, o los unos acerca de los otros, no, el pelambre, la copucha, el chisme. Y es peor cuando ocurre entre hermanos. O sea, si entre hermanos a veces nos estamos descuerando. Es rico ir a tomar once a la casa de un hermano. Es rico cuando un hermano me invita a tomar once a su casa. Pero cuando empezamos a descuerar al resto de los hermanos, esa cosa es horrible. Pero eso pasa en otras iglesias, no pasa en esta iglesia. Santiago 5:9, no se quejen los unos contra los otros. Bueno, la invitación es clara. Vamos con otros sois. Eso era para concluir un poco lo que estuvimos viendo la última semana. Efesios capítulo 5, versículo 8. Después estamos en Gálatas, se pasa al tiro para el ladito a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dicho en otra versión de la siguiente manera, recorriste tu camino a través de la oscuridad en alguna etapa de tu vida, pero ahora ya no, ahora estás fuera de la cueva. ¿Han estado en una cueva oscura donde no se ve nada? No sé si han ido al tour que hacen en Lota, a bajar a la mina. Sí. Ya, y en un momento uno baja ahí con el casco, con la lucecita. Entonces en un momento dicen los mineros, ya, ahora vamos a apagar toda la linterna. Esta es la oscuridad máxima donde no se ve nada. O sea, a veces se apaga la luz, se corta y todo, uno dice, pero como que algo No, ahí no veíamos nada, pero era tener los ojos abiertos y ver todo negro así, pero nada de nada. Y uno dice, es cosa de acercarse o encender una pequeña lucecita y ya la oscuridad empieza a desvanecerse. O sea, ¿qué gran efecto tiene una pequeña porción de luz en medio de la oscuridad? Entonces yo decía, Señor, si a veces la oscuridad es tan grande a nuestro alrededor, ¿cómo no vamos a poder brillar un poco siquiera y mostrar tu luz al mundo? Y la invitación de Pablo nos dice, anden como hijos de luz. Dicho en otra versión, la luz brillante de Cristo hace que tu camino sea más fácil de recorrer. Caminar de la mano de Jesús hará que la oscuridad no sea tan tremenda, no sea tan grande. La Biblia ocupa mucho este tipo de dicotomías. Oscuridad, luz. El bien, el mal, ¿cierto? La muerte, la vida. Entonces, con respecto a esto, usa esos dos contrastes. Luz y las tinieblas. Dice, antes estaban aquí, pero ahora están acá. Y hace esa separación tremenda. En algunos casos, ese contraste, por ejemplo, yo no sé, yo podría decir, hermano, yo antes andaba en oscuridad, pero ahora ando en la luz de Cristo. Entonces, me acuerdo que con mi mamá una vez tuvimos una conversación, cuando yo era más lolo, yo decía, mucha gente tiene ese cambio drástico de vida, donde su vida se notaba que era oscura, o sea, era evidente que era súper oscura. Uno veía así, no, yo conocí a esta persona antes. ¿La pasaba eso? Yo conocí cómo era antes y ahora después, como lo veo ahora uno, peinadito, en corbata para la iglesia, con Biblia bajo el brazo, bañadito. Y antes, como lo veía uno. O antes, como hablaba este otro. Y ahora, como cambia su manera de hablar. En algunos casos, ese contraste entre la oscuridad y la luz fue súper evidente. Y yo en un punto de mi vida miraba a mi mamá y decía, ¿mi mamá en qué punto habrá cambiado su vida? ¿Cuándo su vida pasó de oscuridad a luz? Pues yo hablaba con ella toda la vida, yo siempre he sido como parejita, como que siempre, y siempre he tenido temor de Dios, entonces todo. Entonces, cuando de repente los pastores dicen, usted estaba en el pecado y todo, entonces uno pintado. Mi mamá decía, yo miro mi vida hacia atrás y no veo eso. Entonces, ella siempre decía, ¿me habré convertido yo?
O sea, ella decía, ¿de qué me convertí? ¿Cómo fue ese cambio? Porque yo veo otras personas que antes tenían una vida aquí y después, pero en mi caso yo veo que... Entonces yo me preguntaba, decía, bueno, en muchos casos esa diferencia es drástica y se nota mucho. Y en otros casos es súper sutil. Entonces decía, ¿qué hace la diferencia entre una persona oscuridad y luz? Porque yo decía, mi mamá como que no se notó nada cuando se convirtió a... No notaba mucho eso. Entonces me hacía ese caldo de cabeza. Decía, tiene que haber alguna explicación para eso. Debe haber habido oscuridad en alguna manera y en alguna medida en su vida. De mi papá ni decía, porque la oscuridad era clarita en un momento de su vida. Y la luz también lo fue. Pero creo que la transformación que va pasando en muchas vidas de personas que uno pudiera decir, esta persona igual antes era una persona bien decente. Pero cuando conocí al Señor yo empiezo a descubrir cosas que antes no me había dado cuenta. Que tienen que ver a veces no con las conductas visibles, como el alcoholismo y otro tipo de conductas tal vez de un hablar grosero, brusco, todo lo demás, a una conducta más tranquila, más pasiva. Entonces decía, cambios en las decisiones, cambios en las conductas que son más sutiles. Me empiezo a preocupar de que lo que yo hago y digo y reacciono sea consecuente con lo que yo creo. Entonces yo empecé a analizar después a mi mamá. Yo revelo estas cosas familiares acá, pero bueno. Entonces, ¿de qué no sale? Está quedando grabado. Entonces, pero me gusta ese ejercicio porque hablo de cosas que son reales para mí, no estoy inventando nada. Entonces, yo decía, mamá, mira, a veces pasa esto o esta situación con algunas personas en la historia de tu vida. ¿Cómo habrías reaccionado tú a esto, a aquello o a esto otro? Entonces ella me contaba, pasó aquí, pasó allá, esta fue la situación en tal y tal razón. Ya pues digo yo, ¿ahora tú habrías reaccionado igual a esa situación con lo que ahora sabes, con lo que ahora has vivido, como que ahora te... Entonces me dice, no, es diferente la reacción, porque he aprendido acerca de esto, acerca de lo demás allá. Entonces yo decía, claro, a veces nosotros vivimos una vida parejita, mucha gente vive una vida parejita, pero muchas decisiones que tomaron en su momento estaban gobernadas por la oscuridad. Uno puede decir, no la máxima oscuridad, sí, tremenda, todo lo demás, pero sí son decisiones que no estaban en la luz. No quiere decir de que eran decisiones tomadas en la más absoluta maldad, pero sí en la oscuridad, en el desconocimiento, en la falta de temor de Dios tal vez, en la falta de conocimiento de lo que Dios quiere para uno. Y hermanos, creo que todos cuando comenzamos en los caminos del Señor, o comenzamos a estudiar o a ver, o a venir a la iglesia, o a conocer al Señor, a participar, teníamos también ideas que eran muy oscuras en su tiempo. Yo les comentaba también hace un par de semanas que mis predicaciones, cuando yo era más cabro, estaban cargadas también de repente de mala onda, po. Yo decía, y tú, así no, como decías, pecador acá y todo, y yo quería condenar a todo el mundo al infierno. Porque así me sentía en ese momento. Eran predicaciones que estaban cargadas con la oscuridad que me quedaba todavía de un mundo en el que yo había vivido. Y en mi mente todavía había mucha oscuridad. No digo que ahora esté completamente claro, pero he recibido mucha luz de Dios. Y creo que en la vida de ustedes también ha pasado de esa manera. Que muchas cosas que vivimos y decidimos en un momento no eran tal vez condenables por el resto de las personas, pero yo me daba cuenta que eran decisiones tomadas en la oscuridad del conocimiento de la verdad de Dios. No habían sido reveladas algunas cosas todavía, no las había aprendido, no las había asimilado. Yo les decía, antes de ser padre, y creo que a todos acá, ¿cierto? Los que hemos criado, estamos, o yo estoy criando todavía, me pasa que muchas decisiones que tomaba antes de ser padre son muy distintas a las que tomo ahora, siendo padre, porque pienso de una manera distinta. No estaba en la completa oscuridad antes, pero había algunas áreas de mi vida que aún no habían sido iluminadas en ese aspecto. El aspecto de ver a Dios y predicar a Dios como Padre aún estaba en oscuridad en mi vida, aún no había sido traída a la luz. Hoy día veo con un poco más de claridad. No lo sé todo, pero empieza a manifestarse la luz en muchas de las palabras que yo aprendí de memoria cuando chico y ahora las estoy viviendo. Antes, oscuridad. Ahora estás en la
luz. Aspectos que antes nos eran indiferentes, ahora aparecen como desafíos. Empiezan a aparecer cuando, mire, yo lo veía también de la siguiente manera y lo escribí acá. Decía, cuando uno tiene ganas de servir, a veces dice, oh, Señor, yo quiero servirte. Entonces, a veces decimos, es que estás apuntando el foco en cualquier dirección. Si tú apuntas con la luz a donde hay necesidad, siempre va a haber necesidad en muchas partes. Pero tal vez tú no estás apuntando el foco, no estás llevando la luz donde está esa necesidad. Entonces, a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos servir a otros, pero no estamos mirando en oscuridad todavía. Nos hace falta un foco para ver dónde está la necesidad. Entonces, la oscuridad que teníamos antes se convierte ahora en luz porque podemos ver con claridad, podemos ver nuevos desafíos de servicio. Antes estábamos dentro de una cueva, tal vez dando manotazos, no sabiendo qué hacer. Hoy día creo, con cada nueva predicación, con cada nueva enseñanza, estamos arrojando luz sobre lo que Dios quiere acerca de nosotros. Pero alguna gente se tapa los oídos y se tapa los ojos, porque no quieren ver lo que Dios está poniendo delante de ellos. Pablo en Efesios, hablando acerca de la salvación por la gracia, dice, Dios preparó obras de antemano para que andemos en esas obras. Entonces yo decía, hay muchas oportunidades de servir a otros, pero a veces estamos tan en oscuridad que no somos capaces de ver esa necesidad que se pasa por delante de nosotros. Hay mucha gente necesitada y a veces se nos pasan porque no estamos viendo con claridad, porque no hemos alumbrado lo suficiente. Y repito una vez más también lo que hace tiempo que me da vuelta en la cabeza, que no se nos vaya a pasar, se lo comentaba Joel el otro día, hablando acerca de la salud mental, que está tan en boga hoy día. Decía, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, que no nos pase que alguien esté pasándolo mal, que alguien esté sufriendo, que alguien esté llorando, que alguien esté desesperado, y nosotros decimos, no me he dado ni cuenta. Eso es oscuridad. Eso es no ver con claridad. Eso es no apuntar en luz. Entonces, a veces muchas iglesias y muchas comunidades de fe, supuestamente, que debieran ser un abrigo para el que está necesitado, que debieran ser un refugio para el que está llorando, desesperado, que debieran ser un gran pañuelo para recibir y enjugar las lágrimas de los ojos de muchas personas, estamos nosotros con los ojos cerrados, que no queremos ver, estamos en oscuridad, no somos capaces de ver la necesidad que está desbordándose por todos lados. Que nadie... Como decía el otro día un predicador, creo que decía, a veces es un predicador que hizo su último sermón, decía el otro día, este es mi último sermón en esta iglesia, y en el último sermón dijo, ¿han visto el metro en esas ciudades que están atestadas de gente? Cuando para el metro y está lleno de gente, y se abren las puertas, pero no puede entrar nadie más porque están repletos. Y hay tipos que empujan a la gente para que puedan. En Japón creo que eran eso. Y en muchas otras partes del mundo también pasa a veces lo mismo en algunas horas punta. Entonces se abren las puertas, hay gente que está esperando para subir. Abren las puertas y está lleno. Pero a veces faltan el que dice, apriétense un poquito más, apriétense un poquito. Si cabe uno más. Así como los de los buses, ¿cierto? Que quieren echar más pasajeros arriba. Pero acá hay una buena intención, no es la idea de ganar plata. Es decir, mire, apretémonos un poquito. Hay alguien que necesita subir. Todavía cabe alguien más. Entonces, este pastor decía en su último sermón, la iglesia a veces no estamos tan repletos y no tenemos esa conducta de abrir la puerta y decir, vengan, aquí todavía cabe más gente. ¿Estás esperando por entrar? Amigo, ven, no estamos llenos. Y aunque estuviéramos llenos, siempre hay espacio para alguien más. A veces la iglesia yo no sé, cuando hubieron esos seminarios de iglecrecimiento, donde se esperaban tener iglesias el otro día estaba revisando un video que en un momento en los años 90, creo que fue al principio de los 2000, donde venía el boom de las iglesias y habían seminarios para que las iglesias crecieran y tuvieran iglesias de 1000, 2000, 5000 miembros. Y varias iglesias estaban en esa parada de cómo crecer explosivamente. Y en un momento eso se empezó a desinflar. Y muchas iglesias decantaron diciendo, ¿qué sacamos con tener iglesias llenas? ¿Llenas de qué? Llenas de gente. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Nuestra iglesia
casi nunca está llena, salvo cuando hay uno que otro velorio, ¿cierto? Yo antes decía, claro, la gente va a los velorios, viene nomás, pero el resto del año no va a hacer nada. Bueno, el Señor está hablando a sus corazones de alguna manera. Pero nosotros podríamos decir, ¿saben qué más? Como vienen para los puros velorios, bueno, y no vienen nunca más a la iglesia, puros búsquense otro lugar nomás. Sí, pues si vienen para los puros velorios, yo veía a este pastor y decía, no, la iglesia va a estar abierta para todo el que quiera entrar. Amigo, viniste un día, no viniste nunca más, por lo menos escuchaste el mensaje. Dios algo dijo a tu corazón. Si viniste una vez y viniste 10 veces, o a veces mucha gente dice, ¿cuándo habrá un velorio? No, en la iglesia del pastor Silvio para ir. Me encanta ir a esa iglesia, pero como me da plancha ir otras veces, voy para los puros velorios. Probablemente hay gente que en base a puros velorios ha escuchado mensajes y ha venido acá y ha recibido una mano, un abrazo. Entonces digo, Señor, a veces nuestra iglesia tal vez no está llena en los cultos del día domingo, pero si se puede abrir para un velorio que venga mucha gente a sentir, a recibir un abrazo, a recibir amor, a recibir cariño, entonces digo, Señor, estamos por lo menos haciendo parte de la pega bien. La gente viene acá y se siente cómoda. Ojalá escucharan el mensaje y sus corazones se convirtieran al Señor. Yo no dudo que el mensaje ha quedado en muchos corazones. Y muchos tienen que romper la barrera tal vez para poder quedarse acá. Y si no se quedan acá, que se queden por último en la iglesia de al lado. Pero que conozcan a Dios, que vean el amor de Dios a través de nosotros. No meterlos acá, encerrarlos para predicarle todos los domingos un sermón en la cabeza. No, sino que vengan y reciban amor y conozcan el amor de Dios. Lo que Dios haga después, eso ya es tarea de Dios. Pero nosotros estamos haciendo nuestra pega si recibimos con amor al que entra por esa puerta. Amén. Y también cuando salimos de acá, que es la otra también que decimos, ¿cierto? No estamos diciendo, aquí estamos esperando que entre gente para abrazarlo. No, también nos preparamos para salir a abrazar al que está afuera en necesidad, al que está afuera triste, al que está afuera con dolor, al que está afuera también llorando. Que haya luz, que no se nos pase, que haya mucha gente en necesidad y por falta de ampolletas y por falta de luz no seamos capaces de ver la necesidad que está delante de nuestros ojos. Último pasaje, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice el pasaje. Esta es la secta de Juan. ¿Qué significa la secta de Juan? Juan era bien celoso en su círculo, era bien cerrado en su círculo. Por eso siempre era los de afuera, nosotros y los de afuera. No era muy evangélico, parece, este Juan en su predicación. Lo que pasa es que, hermano, en ese tiempo había muchas mentiras dando vueltas. Entonces Juan tiene que encerrarse en una burbuja para proteger a su iglesia, a su congregación, de las falsas enseñanzas. Por otro lado, nosotros tenían la habilidad de tener una Biblia y como los de Berea, buscar en las Escrituras si estas cosas eran verdad. Entonces, había que proteger mucho al rebaño del engaño. Hoy día tenemos muchas herramientas para aprender, usted puede aprender en sus casas, tenemos muchas más herramientas para que nuestros hermanos tengan la capacidad de discernir también. Y Dios les dará la luz para discernir la verdad de la mentira. Por eso también que Juan a veces parece que están encerrados en su círculo. No me parece muy evangélico Juan en esto. Él cuidaba a los de su congregación. Pero no era mucho de mirar para afuera, sino que los que están aquí, que ojalá que nadie me los quite. Esa es más o menos la actitud si usted lee las cartas de Juan, más o menos, ese es más o menos el estilo. Y el Apocalipsis no es menor tampoco. Y dice en el versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios. Ustedes pertenecen a Dios. Se lo dice en el contexto de que había muchas enseñanzas falsas y había mucha gente también con temor. La enseñanza falsa, el falso evangelio, ¿qué es lo que hace en la gente? Meterles miedo, meterles temor. Si usted está en la predicación, debería ser así como para la gente que escucha, o si esto se viraliza en algún lado. Si estás en una iglesia en la cual te tienen por miedo dentro, no, usted no comparta con nadie de otros lados, porque en otros lados hay mentira, hay engaño. Si la iglesia funciona de esa manera, tenga cuidado. Juan les dice, para que también haya calma en el corazón de su congregación, les dice, ustedes ya son de Dios. Entonces,
para nosotros, una declaración que nos diga, si nosotros somos de Dios, entonces nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Hay un concepto que tiene algo de verdad, pero también tiene algo de engaño. Cuando decimos, yo estoy tomado de la mano del Señor, Señor, que yo nunca me suelte de ti. Está bien, ¿cierto? Pero eso me lleva a pensar también que a veces nosotros decimos, yo estoy aferradito del pulgar de la mano, estoy metido en su mano, ahí estoy, y no me quiero soltar. Uy, pero si me llegara a soltar, ay, ¿qué sería de mí si yo me soltara de tu mano, Señor? Entonces yo pensaba, decía, si somos de Dios, ¿no soltará Él de su mano? Tanto desconfiamos de que Dios, ¡ay, me tropecé! Tenía como 50 aquí, hijo, en la mano, me tropecé, me caí, y se me cayeron todos y alcancé a coger como 40. Los otros 10, no tengo idea, que se cayeron al río, se fueron. Yo no creo en un Dios descuidado. No creo en un Dios que se equivoca y no creo en un Dios que se frustra, que diga, pucha, tenía 50, se me cayeron, alcancé a coger 45, los otros 5, bueno, será nomás, por lo menos alcancé a salvar 45 de 50 que tenía. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que me cuida, que me protege, que me lleva hasta el fin. La obra que Dios comenzó la va a hacer. Pero siempre veo a ese Dios que triunfa, siempre veo a ese Dios que es exitoso con su proyecto. Nosotros fallamos a veces, nos caemos, nos embarramos, pero si somos de Dios, como dice acá, ¿cierto, Juan? Ustedes son de Dios. Dios los va a levantar, les va a pegar su sacudida. A veces quedamos medio rasmillados, ¿cierto? Medios contusos, medios golpeados, medios maltratados, pero seguimos siendo del Señor. Yo no creo en un Dios que fracase con sus hijos. Nosotros fracasamos, sí, muchas veces, como insisto, nos golpeamos, nos maltratamos, a veces quedamos bien malheridos, quedamos bien maltratados, pero Dios no nos va a soltar de su mano. Creo en ese Dios que cumple su propósito con nosotros. Y el otro día, la Sandra, ya en varios cultos, hermana Sandra, perdón, la Sandrita, la negrita, ya ha dicho en varios cultos, de repente nos hace recordar promesas de Dios. Y muchas de las promesas que los hermanos han dicho, no te dejaré ni te desampararé, amén, ¿cierto? Dios cumplirá su propósito en mí. Y ese que me gusta, que está dicho de muchas maneras distintas, yo estoy contigo. Lo que pasa, yo estoy contigo. Entonces, si Dios ha prometido estar conmigo, insisto, me puedo caer, me puedo embarrar, pero sé que soy de Dios. Esas palabras que me dice, que Juan le dice a su iglesia, hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cómo no va a traer paz al corazón eso? Sea cual sea la circunstancia que yo esté pasando hoy día y que a usted le toque pasar mañana, digo, Señor, si tú has permitido que pasen algunas cosas, lo único que me deja tranquilo, Señor, es que finalmente tú tienes el control de todo. Y tú eres Dios, y yo soy tuyo. Así que tampoco diga, como dicen algunos, no, yo me relajo, ¿qué tal? Dios tiene el control de todas las cosas. No, debo reconocer que me canso, que me desgasto, que me angustio, que lloro, que me desespero a veces, no tanto como antes, pero descanso finalmente en el Señor. Reconozco mi humanidad, reconozco mi debilidad, pero también yo sé que mientras reconozco mi debilidad, reconozco mi flaqueza, reconozco que a veces me canso, que me agoto, también reconozco que tengo un Dios grande y poderoso, que me sostiene, que me levanta y que me lleva hasta el final. Y sé que voy a salir de este tiempo más fortalecido que antes, más grande que antes. Y no solo yo, sino todos los que están a mi alrededor. Si así no fuera, esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ningún propósito. Yo creo en el propósito de Dios y creo que voy a salir mucho más viejo voy a salir, pero sí voy a salir mucho más fortalecido en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque soy de Dios. Amén. Y eso me trae paz al corazón. Solamente hasta aquí por hoy.